Buenos días, queridos alumnos. Mi nombre es Roberto Lagos, soy médico, internista y salubrista, y en esta oportunidad tengo el grato placer de poder conversar con ustedes acerca de un tema, sí, interesante, que les puede servir de ayuda. El tema es fiscalización de la SUNAFIL durante el estado de emergencia. Entonces, cuando hablamos de estado de emergencia, obviamente es el estado de emergencia generado por el coronavirus, ¿no es cierto? Y vamos a ver en dos partes. Primero, ¿qué es el estado de emergencia? ¿Por qué existe ese estado de emergencia? Y segundo, también lo que es la SUNAFIL y qué es lo que la SUNAFIL va a hacer. O sea, ¿para qué nos sirve la SUNAFIL en estos estados de emergencia, ¿no? Este es el temario. Vamos a verlo de una manera más o menos rápida, porque en realidad, si nos centráramos solamente en la fiscalización del SUNAFIL, sería pues 10 minutos y el resto del tiempo no entenderíamos exactamente la razón de ser de esta entidad, ¿no? ¿Para qué existe? Comencemos rápidamente hablando de lo que es el COVID-19. El COVID-19, ¿no? Como su nombre dice, es el acrónimo de tres palabras, ¿no? Dice coronavirus disease, o sea, enfermedad de coronavirus que se descubrió en 2019, Se produce a través de un virus completamente nuevo, que es el SARS-CoV-2, que fue descubierto y aislado en Wuhan, China, ¿no? A finales del año pasado, ¿no? La principal problema que causa este virus es un síndrome respiratorio grave, ¿no? Ese es el gran problema. Aquí tenemos una foto de lo que es el coronavirus y sigamos. En cuanto al estado de emergencia que tenemos en el Perú, vemos que se originó, si bien es cierto, los primeros casos de COVID-19 se vieron en la China en diciembre, oficialmente. En el Perú llegó recién el 7 de marzo el primer caso, ¿no? Fue un caso de un joven de 25 años en Miraflores. Obviamente los primeros casos fueron gente que había viajado a las zonas afectadas, como Wuhan, la Asia, en esa época. Este chico vino de esa zona y también vino por Europa. Llegó, salió un caso positivo y comenzó la racha de enfermedades, primeros casos nativos, ¿ya? Comienza solamente, casi durante buena parte de marzo, solamente casos contados que se podían aislar, no se podían contar. Ocurrieron uno que otro muerto, pero recién, ya en abril, comienza una curva ascendente y dejaron de ser casos, llamámoslo así, importados, para transformarse en casos nativos, es decir, ya la persona se había contagiado en el Perú, no en el extranjero, ¿no? Y comienza una curva ascendente que inclusive hasta nuestros días sigue subiendo, si bien es cierto, se ha detenido un poquito, pero sigue la cantidad de casos, ¿no? Ojo que esta curva epidemiológica varía de sitio en sitio del Perú. Por ejemplo, al principio golpeó muy fuerte lo que era el norte, después se fue al centro, que es donde está Lima, y ahora está desplazándose toda la fuerza del coronavirus hacia el sur. En las cifras actualizadas, el Perú está en el 5º puesto de casos confirmados de coronavirus, casos confirmados. No estamos hablando de fallecidos, estamos hablando de casos confirmados. La razón que podríamos tener esto al 30 de julio es que casi tenemos 500.000 de personas que han sido identificadas como COVID positivo. Esto es justamente hasta el 30. De este grupo, ¿no? Hay que tomar en consideración que salieron positivos porque se han realizado más de casi 2,5 millones de pruebas. Si tú sacas tu cuenta, más o menos, ¿qué será? Casi menos del 20% de las personas que han sido examinadas, menos, ¿no? Han salido casos positivos. O sea, no es que la gran mayoría esté enfermo, ¿no? Sino realmente de los 2 millones y pico que se han hecho, el 20% ha salido positivo. Dentro de este grupo de 407,000, un grupo considerable, miden casi 300,000 personas, han salido de la enfermedad, se han recuperado satisfactoriamente.
Esta diferencia nos deja un grupo que contempla las personas que siguen en casa, ¿no es cierto?, más un grupo de 13.000 personas y pico que están hospitalizadas en este momento por cuestión de coronavirus, y de ese grupo 1.500 personas prácticamente están conectadas a respiradores mecánicos, ¿no? O sea, están en UCI. Desgraciadamente, al principio hubo un mal registro, de verdad, de los fallecidos, y por eso ocasionó una cantidad de prácticamente casi 20.000 muertos. O sea, esta es una cantidad ajustada, ¿no? Debe ser real, inclusive yo pienso que es un poquito más baja de lo que realmente es. Es una pena, en otros países hemos llegado hasta 40.000, 50.000 personas, en Estados Unidos siguen muriendo, son 80.000 personas que van muriendo. Imagínense qué terrible es este problema, ¿no? Obviamente, si ustedes sacan cuentas rápidamente, ¿no? 19.000 de 407.000, que es el 10% menos, es el 5%, ¿no? El 5% de los casos positivos, como dice acá, ¿no?, han fallecido hasta el momento, el 5%. O sea, de cada 100, 5 han fallecido por COVID-19. No es que no sea muy optimista, pero realmente esta enfermedad ha tenido no es tan mortal como otras, ¿no? Como una hepatitis B, como un dengue, ¿no? Como otras enfermedades que son asoladas, como el mismo gripe española, la influenza en su momento hace 100 años, que era mucho más mortal, ¿no? Como la peste negra. Acá en el Perú, en el mundo en general, ¿no? 4.7, a pesar de que puede ser mucho, suene mucho, realmente no es tanto si hablamos en base a mortalidades de pandemia. Sigamos. Otro tema que hay que tocar rápidamente es sobre la curva epidemiológica de la que se ha hablado. Las curvas epidemiológicas en general tienen dos componentes. Una componente que es número de casos y un componente que es tiempo transcurrido desde el primer caso. Entonces, si apareció el primer caso el 7 de marzo, lo ponemos acá, en este puntito, y conforme van apareciendo, se van poniendo los puntitos en relación número de casos con tiempo transcurrido. Un caso, 2 casos, 3 casos, 4 casos, 5 casos van apareciendo. Y esto, el punteado superior forma lo que se llama una curva, una imagen parecida a esta, no exactamente esta, parecida a esta. El tema es que bajo toda esta curva está la cantidad gruesa de casos contenida. La idea es que en este gráfico, ¿no?, esto te da una curva, la cantidad de casos versus tiempo transcurrido. Pero también vemos que hay una línea, acá base, que es también referencial, que varía de país en país, de región, de localidad en localidad. Y se refiere específicamente a lo que es capacidad de resolución del sistema sanitario para estos problemas. Lo ideal es, ¿no?, que la capacidad respiratoria de cada lugar esté siempre por encima de la cúspide de la curva, de esta zona. ¿Ya? ¿Qué significa? Que la cantidad de casos puedan ser atendidos en su totalidad por el sistema sanitario. Ese siempre ha sido la aspiración de todo el sistema sanitario. Esta curva se aplica para cualquier cosa, no solo para COVID, es para cualquier enfermedad, para cualquier patología. Si se puede lograr que todos los casos sean atendidos, excelente. Inclusive, aunque suene un poco duro esto, no importa que hayan sido 1.000.000 de casos. Si tú tienes 1.000.000 de casos y la capacidad de tu sistema sanitario es de 2 millones, excelente, excelente. El problema es que tuvieras, por ejemplo, 100 casos, pero la capacidad de tu sistema sanitario es para 2. Te colapsó. Por eso te dije, esta línea es completamente variada. ¿Ok? Ese es el tema. Sigamos avanzando. La idea es bajarla. Entonces, las estrategias de gobierno van en dos sentidos, y esto va ya con la exposición. Es primero, por un lado, mediante las medidas sanitarias que se están dictando, es aplanar la curva, ¿no? O sea, disminuir el número de casos en base al tiempo que va transcurriendo. Eso es por un lado. Y por el otro lado, las inversiones del gobierno es levantar la capacidad de resolución del sistema sanitario. O sea, todas las acciones políticas que tienen que ver con materia de salud en este momento se relacionan estas dos cosas.
bajar el número de casos y levantar la capacidad del sistema sanitario. Es un gráfico muy ilustrativo, chicos. Siguiente. Acordándonos bien lo que es un virus, ¿no? Lo que es un virus, tenemos que tener en cuenta que los virus tienen una capacidad de infectar a las personas de una manera total. ¿Cuál es el problema? Mira, te cuento. El virus, a diferencia de las bacterias tienen como una cubierta, como una pared celular, que es muy parecida a la de las vegetales, digamos así, ¿no? Entonces, una bacteria no puede ser confundida con parte del ser humano, porque básicamente tiene una cubierta que la diferencia. Entonces, los antibióticos cuando van, generalmente atacan la pared celular, la destruyen, exponen a la bacteria y viene el sistema celular y el sistema inmune del cuerpo y lo destruye. El problema es con los virus. El problema del virus es que tiene una capa, como hay acá, proteica, ¿no? Entre otras cosas, una capa proteica, que tiene unas puntitas que es justamente, por eso se llama coronavirus, que sirve como una llave cerradura. Entra esto, ingresa a las células respiratorias exclusivamente, para eso es su llave cerradura, ingresa dentro de la célula respiratoria, es como si fuera un correo electrónico, abre su contenido y dispara lo que es esto. Esto se llama un ARN. Sale el ARN al exterior, ingresa al núcleo de la célula y ordena que se fabriquen más coronavirus. ¿Está bien? Para ser expulsados al exterior y que sigan infectando otras células. Así funciona este virus. Muy bien. Acá tenemos en forma resumida toda esta etapa de la enfermedad, ¿no? Que va desde el día 0, que es cuando uno se contagia, ¿no? Donde incluye hasta el momento un máximo más o menos de 24 días de infección, algunos han identificado mucho más, ¿ya? Y que puede ser que tú la pases, o sea, en estos 24 días pues, estás contagiando porque el virus está presente dentro de tu cuerpo, ¿ok? Y puede ser que desarrolles o no síntomas. Si no desarrollas síntomas, solamente en este tiempo estás infectado. Si desarrollas síntomas desde un dolor de cabeza, dolor de garganta, hasta los más graves, que pueden ser la falta de aire, etc., entonces acá viene la etapa sintomática, ¿no? Los síntomas que ocurren generalmente a partir del 5.º día, y la gente, si es que se empeorará a partir del 10.º. Se hospitalizan, ya más o menos después del 10.º entran a UCI, y la muerte ocurriría ya más o menos en el día 14 o 15 del inicio de la infección. ¿Ok? Ya, sigamos avanzando. Es un correlato amplio. Las manifestaciones clínicas del COVID, o sea, los síntomas, cuando tienes síntomas es que ya tienes enfermedad. Del 100% de personas infectadas, el mundo está dividido en dos ahorita, tienes las personas que están infectadas con el virus y las personas que no están infectadas con el virus. Las personas que están infectadas con el virus se dividen a su vez en dos formas. El grupo que está infectado pero que no tiene ninguna molestia, que es más o menos el 30-40% de los casos, ¿ya? O sea, no es poco, que no siente absolutamente nada. Y el otro grupo, que va al 60%, más o menos, el 50-60%, donde comienza a sentir desde un solo malestar, o sea, pues un malestar general, puedes ir a ver un cansancio, una fiebre, una tosecita, y según otros síntomas, hasta dificultad respiratoria en los casos más extremos. ¿Está bien? Eso que quede claro. Entonces tenemos acá los síntomas habituales, que son fiebre, tos seca y fatiga cuando tienes síntomas. Síntomas no habituales, los que se encuentran acá, que permiten algunas confusiones con un resfrío común, y la enfermedad severa justamente tienen estos síntomas, ¿no? El principal, como siempre digo, dificultad respiratoria evidente. Vamos avanzando. Tenemos ahora acá, en este tema, la parte de los test del coronavirus, ¿no? El test del coronavirus. ¿Cómo identificamos si tenemos o no el COVID-19, el virus? Fácil. Tenemos en general dos pruebas, en general. Tenemos las pruebas serológicas, que son las que miden los anticuerpos en la sangre. O sea,
cuando existe el virus en el organismo, ¿no? Ocasiona que el cuerpo genere anticuerpos, o sea, defensas específicas contra el coronavirus, anticuerpos, ¿ya? La inmunología se divide en dos, inmunología celular, ¿no? Inmunología celular y la inmunología de anticuerpos. La inmunología celular es inespecífica, o sea, ataca a cualquier cosa que considere ajeno al organismo, y la serología de anticuerpos lo que hace, sí, es identificar al agente infeccioso y crea anticuerpos específicamente contra él. Entonces, estos anticuerpos específicos son los que se ven en la prueba rápida, en las serológicas, en la ELISA, todas las que tengan que ver con sangre. Entonces, acá identificamos dos tipos de anticuerpos, IgM e IgG. ¿Está bien? Vamos a ver cuál es el asunto con ellos. La sensibilidad de esta prueba son alrededor del 60%, es decir, de cada 10 pruebas, 6 son correctas, en el sentido que te dan la razón, te dan la verdad de tu situación, y 4 no. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Uno de ellos, por ejemplo, es el tiempo de la prueba, en qué momento la tomas. Otra es la manera en que una es tomada. La segunda, la prueba en sí, o sea, un error del que la toma, un error de la fábrica. O sea, hay varios motivos que puede ocasionar que la prueba rápida no sea tan fidedigna. Hay mucho problema con esto. Seguramente ustedes querrán saber cómo leo una prueba rápida de COVID en general, ¿no? Bien, acá se les explica en este cuadrito muy fácilmente. Les dije que existen dos anticuerpos, IgM e IgG. El IgM significa, ¿no? IgM significa que el virus está presente en el cuerpo en el momento en que si tú encuentras IgM, significa que el virus está presente en el momento que haces la prueba. Así de simple. Si te saco sangre ahorita y sale IgM, significa que tienes el virus en el cuerpo en ese momento. El IgG es el otro anticuerpo, que significa, es un anticuerpo de memoria. O sea, es decir, el que te dice si estuvo o no estuvo el virus en tu cuerpo. Es lo que te dice. ¿Ok? Ya, entonces tenemos, si saliera, como algunos saben, un IgM positivo, significa que el virus lo tienes ahora. Si tienes un IgG, positivo, significa que también tienes el virus, que existen anticuerpos de memoria, es decir, que lo tienes ya un tiempito en tu cuerpo este virus. Si saliera negativo ambos, significa que nunca tuviste el virus en el cuerpo, que no tuviste el virus en el cuerpo, y el IgG te dice que nunca has tenido el virus en el cuerpo. Por eso esto sale negativo. En otro caso, si sale IgM negativo, significa que no has tenido el virus en ese momento. Pero si sale IgG positivo, significa que en algún momento has tenido el virus en tu cuerpo. Es decir, se puede decir, no tienes el virus ahorita, pero lo has tenido. ¿Ok? Este tipo de pruebas son las ideales para las personas que han tenido el virus. O sea, cuando tienes el virus y sale esta prueba y sale IgG positivo, IgM negativo, ya estás en condiciones de trabajar. ¿Por qué? Porque los que son IgM positivo son los que contagian. Si no tienes IgM positivo, no contagias a nadie. ¿Está bien? Y por último, el IgM positivo, que dice que lo tienes ahorita, y el IgG negativo, te dice que y es negativo, significa que es tan reciente la infección, o sea, el virus acaba de llegar prácticamente, hace tan poco tiempo que no ha tenido tiempo el cuerpo de generar anticuerpos de memoria. Acá tienes todas las interpretaciones, espero que te sirvan para tu vida diaria. La otra gran prueba son las pruebas celulares, las moleculares, llamadas también pruebas PCR, que es el nombre verdadero. El PCR no ve anticuerpos, busca de frente el virus. ¿Dónde lo busca de frente? Es al final de la nasofaringe. Entra acá, nasofaringe, saca una muestra y la lleva a procesar, ¿no? Identifica el virus, lo compara con el patrón, ve que es el mismo, positivo. Si lo ve,
da una sensibilidad de 100% prácticamente. Es la prueba más confiable para saber si o no tienes el virus, ¿no? Y si a ustedes les interesa saber también este tema, existen criterios para alta, ¿no? Usando PCR, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? Si un paciente con infección respiratoria no ha tenido una infección respiratoria leve, no ha tenido hospitalización, no se hizo la PCR, lo que se hace es entrar en aislamiento toda persona COVID positivo o sintomática, o sea, caso sospechoso de COVID positivo, entra en aislamiento por 14 días. Muy bien. Y cuando terminan los 14 días, solamente se hace una evaluación si es que el paciente ha tenido sí o no síntomas al final de estos 14 días. Si la persona no ha tenido síntomas, automáticamente se le da un alta epidemiológica. ¿Ok? Ya. Tenemos acá una infección respiratoria moderada grave. O sea, este paciente no ha estado en su casa, ha estado hospitalizado. Habrá estado en UCI, habrá estado en piso, no importa. Para efectos rápidos, ¿no? Pues al alta se le puede dar una PCR positiva, ¿no? No se le hace la prueba PCR o la PCR puede ser negativa al alta. Digamos, si salió positiva al alta o no se le hizo PCR al momento de salir, los 14 días de aislamiento, que acá se pone al inicio de los síntomas, en un caso leve, estos 14 días comienzan a correr a partir del día de alta, el día que sale del hospital. Estos 14 días comienzan a salir a partir del día que sale del hospital. ¿Ok? Muy bien. El PCR negativo, si hiciera una PCR, ¿no? Una prueba molecular, y sale negativa de la alta hospitalaria, entonces no necesitaría entrar a un aislamiento domiciliario. Miren ustedes, esta parte ya se está relacionando con los aspectos legales de lo que es nuestro tema, ¿no? Tenemos casos leves, moderados y severos. La diferencia en el caso leve, moderado y severo, ¿cuál es? Leves, como son un resfrío común, solamente se queda en su casa. El moderado comienza a sentir dificultad respiratoria, pero no es muy severa, ¿no? Respiratoria, tiene que ser trasladado a un hospital porque ya está disminuyendo la saturación de oxígeno. Una saturación de oxígeno normal es alrededor del 98%. Si comienza a bajar del 95, 92, ya definitivamente tiene que ir a un hospital a que se interne. Caso severo es cuando ya comienza a bajar más la saturación de oxígeno por debajo del 92, ¿no? Y este paciente ya siente hasta cansancio para respirar. Entonces necesita ser sedado y conectado a un respirador para evitar que se muera. Pero desgraciadamente el grupo que fallece es por de caso severo. Sigamos avanzando. Este es el resumen, si quieren ver los síntomas, ¿no? Le dije que la gente muere generalmente por neumonías, ¿no? En UCI. Inicialmente el coronavirus parece que fue una zoonosis, se transmitía de animal a persona, ¿no? Se dice que en promedio una persona infectada puede transmitirla a 2 o 3 personas por día, ¿no? Después la transmisión ahora es persona a persona, de 2 tipos, a través 100% comprobado a través del contacto de las secreciones al hablar, al respirar, al toser, al estornudar. ¿Está bien? Esas gotitas respiratorias van de una persona hacia otra, de una sana, de una infectada a una sana, y se ingresa. La otra manera, en teoría, que existe para infectarse es tocando superficies contaminadas. Entonces, es cierto, el virus está en los celulares, está encima de las paredes, donde sea, pero no hay una evidencia científica que diga que te puedes contagiar de esa manera. Es decir, lo principal acá, lo principal es el distanciamiento social. Es básico, mínimo 1 metro, acuérdense. Distanciamiento social, mínimo 1 metro. ¿Está bien? En cuanto al tratamiento, bueno, la higiene también, obviamente. En cuanto al tratamiento, no existe ningún tratamiento específico ni vacuna para lo que es el COVID-19. Todavía no existe ningún tratamiento. Por hacer virus, y los virus son proteínas, no podemos inventar una medicina específicamente que ataque el virus. No existe. Todas las medicinas que ustedes han escuchado
lo que hacen es entorpecer la proliferación del virus, o sea, entorpecer que el virus se replique, ¿no? Haga más hijitos, o copia de sí mismo, mejor dicho. Es lo que hacen estas medicinas. Y también otras medicinas son, por ejemplo, me duele la cabeza, tomo pastillas para dolor de cabeza, me duele la garganta, tomo antiinflamatorio, ¿me entiendes? O sea, tratan los síntomas, ¿ok? Listo. Hasta ahí terminamos lo que son los aspectos del coronavirus. Ahora toca hablar de lo que es salud y seguridad en el trabajo en tiempos de COVID, ¿ya? ¿Tiene algo que ver con SUNAFIL? Sí. ¿Por qué? Porque SUNAFIL supervisa que se cumpla todo esto, ¿ya? Por eso vamos a hablar de lo que es salud y seguridad en el trabajo. Salud y seguridad en el trabajo, para entenderlo bien, tenemos que entender un concepto fundamental que es riesgo laboral, ¿ya? El riesgo laboral es toda posibilidad que un trabajador sufra un daño, ¿ya? Producto de su trabajo, o sea, vinculado a su trabajo, ¿ok? Es toda posibilidad que un trabajador sufra un daño haciendo una actividad producto de su trabajo. Eso es un riesgo laboral. El riesgo laboral tiene dos componentes, o sea, puede ser de dos tipos. Puede ser un accidente laboral o puede ser una enfermedad profesional, ¿ok? Ya, listo. ¿Para qué nos interesa saber qué es un riesgo laboral? Porque todo el trabajo y todo lo que vamos a ver de acá para adelante tiene un solo propósito: disminuir, o sea, prevenir el riesgo laboral de tal manera que lo disminuyamos a la mínima expresión, ¿no? O sea, podamos controlarlo y en el mejor de los casos eliminarlo, ¿ok? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Sigamos avanzando. Tenemos entonces acá lo que hablamos: enfermedad laboral y accidente laboral. El accidente laboral es un hecho súbito, intempestivo, que de la nada puede ocurrir, producto de una falla humana o producto de una serie de circunstancias fortuitas, ¿no? Y que no necesita mucho tiempo de exposición, o sea, simplemente pasó en un momento. El accidente laboral tiene una característica que puede ocurrir no solo durante la jornada laboral, sino también el desplazamiento de tu casa al centro de trabajo y el regreso de tu trabajo a tu centro, a tu casa, ¿no? De tu trabajo a tu casa. Ahí tienes otra opción, ¿ok? Ese es lo bueno. Lo que sí nos importa en épocas de COVID es la enfermedad profesional. El COVID ha sido ya nombrada como una enfermedad profesional en épocas de pandemia. En esta época ya se considera una enfermedad profesional, porque lo que pasa es que la gente se está enfermando de COVID, en lo que es por trabajar, los personas de salud, ¿no? Y no solo personas de salud, sino la gente misma va a su oficina y lo están obligando a convivir con COVID y se enferma, ¿no? Le quitan el trabajo, es una enfermedad profesional. Eso es lo que es concerniente a SUNAFIL y el COVID. Siguiente. Ahora, entendiendo lo que es riesgo laboral, vamos a hablar de lo que es la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, dictada en el año 2011. Todo lo que vamos a hablar posteriormente tienen su base en esta ley madre. Todo lo que sigue se va amparando en lo que es esta ley madre. ¿Ya? Yo le voy a dar simplemente los hechos más importantes de lo que es esta ley, pero una de las primeras cosas que hay que rescatar, lo que pueden leer acá, es que esta ley es aplicable a todos los trabajadores y empleadores que trabajan en nuestro país, a todos los trabajadores en general, empleadores, trabajadores, nuestro país, sea público, sea sector público, privado, sea policía, sea militar, sea independiente, incluso hasta las personas que hacen freelance o por cuenta propia, los independientes que trabajan por producto, también están contemplados en esta ley, ¿ok? Sigamos. Como todos sabemos, esto requiere una fase de implementación, ¿no? O sea, para instalar la ley no es inmediata, necesita una preparación, ¿no? Que siempre incluye una fase 1 de evaluación del estado de salud y seguridad de tu centro de salud, ¿no? Cómo estamos. Cuando sabemos cómo estamos, generamos la documentación pertinente, que es lo que queremos hacer. Tiene que metas, objetivos, sesión, ¿qué es lo que queremos hacer?
Cuando hacemos, ya tenemos estos documentos claros, asignamos funciones y obligaciones a los diferentes actores dentro de la institución, ¿no? Donde va planes anuales, programas, tareas, inspecciones, presupuestos, etcétera, a través de la priorización de actividades. Y por último, en la fase 4, ya implementamos ya en sí el sistema de salud y seguridad del trabajo, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante generación de reportes, y hay un presupuesto, y hay y incluso tenemos que generar reportes al Ministerio de Trabajo. Ojo, este tema de salud y seguridad del trabajo, este tema es una fila, este tema no es un tema que tiene que ver con el Ministerio de Salud, es un tema que tiene que ver directamente con el Ministerio de Trabajo, que les quede muy claro, Ministerio de Trabajo. Avancemos, chicos. ¿Qué nos pide la ley? La primera exigencia que nos pide la ley es, primero, ¿ya? Que el empleador debe realizar por lo menos 4 capacitaciones al año a los trabajadores sobre riesgo laboral en base a la labor que ellos hacen. ¿Ok? Muy bien. Que la labor, las actividades que van a ser responsabilidad del trabajador deben estar muy detalladas en los contratos. ¿Entiendes? O sea, cada contrato debe decir exactamente qué va a hacer ese trabajador dentro de la institución. Y también debe dar dentro del mismo contrato las recomendaciones sobre salud y seguridad en trabajo con respecto a la labor que va a realizar, ¿no? Y por último, y no menos importante, lo que nos dice esta ley es que las capacitaciones, las mínimo 4 capacitaciones al año, son consideradas parte de la jornada laboral. Es decir, si tú trabajas de 8 a 2, las capacitaciones tienen que ser de 8 a 2. No puede ser, trabaja normal de 8 a 2 y a las 3 de la tarde te conectas para capacitarte. No, eso no es. La ley prohíbe eso. Considera que las capacitaciones están dentro del horario de trabajo. ¿Ok? Sigamos. El otro. Las empresas tienen que tener, las instituciones tienen que tener un registro de accidentes y enfermedades laborales. ¿Por qué? Y este debe archivarse por alrededor de 20 años incluso. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades, sobre todo las enfermedades profesionales, ocurren, como le dije a ustedes, a través de una continua exposición, ¿no? Si una persona, por decirte, a ver, lo pongo 2 ejemplos extremos, una persona que se dedica a tomar radiografías, 1 año, 2 años, 3 años, 4, un técnico radiólogo, 5, 6, 7, 8 años, 10 años, 20 años se jubiló, pasan 2, 3 años más y le da cáncer, probablemente sea consecuencia de la exposición continua que ha tenido con las radiografías, ¿me entiende? Eso es lo que te dice esta ley. Y si, por ejemplo, una persona es oficinista y trabaja en archivo y toda su vida está que aspira, el hongo, lo guardado, ¿me entiende? El polvo, ocasiona, por ejemplo, una enfermedad, neumonía o una enfermedad, una fibrosis pulmonar a largo plazo, seguramente tiene que ver con la labor que ha realizado. Por eso los registros tienen que estar guardados durante mucho tiempo, ¿no? Otro tema que nos obliga la Ley de Seguridad del Trabajo es con respecto a lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y el supervisor. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, un comité y un supervisor se encargan de ver los aspectos de salud y seguridad del trabajo en la institución donde están. La diferencia entre ellos es la siguiente. Si tú tienes una institución, una empresita, lo que tú quieras, que tiene menos de 20 trabajadores, corresponde que exista un supervisor, ¿no?, elegido para que ese supervisor se encargue de ver todos los aspectos de salud y seguridad del trabajo en esa institución pequeña, de menos de 20 personas. Si tuviera más de 20 personas, institución, hasta más de 100 incluso, ¿no?, y más, ¿no?, ya se instala un comité. Los comités comienzan con mínimo 4 personas, ¿ya? Y van saltando a 6, a 8, a 10 y hasta 12 como máximo. ¿Ok? Ya. ¿Por qué son pares los comités? Los comités son pares por una razón. Acuérdense que toda institución funciona de 2 maneras. Tiene un trabajador por un lado y tiene un empleador por otro lado. O sea, son dos personajes que siempre están presentes en una institución, el trabajador y el empleador. Entonces, el comité tiene que estar formado por el 50% de representantes del empleador y 50% de representantes del trabajador. ¿Ok?
del trabajador. Entonces, el trabajador, el empleador elige a su representante mediante dedo, o sea, él elige a su gente de confianza, mientras los trabajadores eligen a su representante a través de votación. Es democrático el asunto. ¿Está bien? Democrático el asunto. Esta labor de los comités, como el del supervisor, es ad honorem, no se les paga, no reciben un sueldo adicional, ni nada por el estilo, pero se les quita carga de trabajo para que hagan esas funciones. Por ejemplo, si tú eres una enfermera, por decirte algo, ¿no? Tú trabajas de lunes a sábado, te dicen muy bien, de lunes a viernes trabajas como enfermera y el sábado te dedicas a hacer solamente actividades de salud, y tu comité de salud y seguridad del trabajo. Te quitó carga laboral, no te pago más, pero está incluido en tu hora de trabajo. ¿Está bien? Y lo mismo, así funciona con todos. Siguiente. Muy bien. Lo primero que hacen este comité o este supervisor, generalmente, es realizar, ¿no? Cuando la empresa tiene más de 20 personas en el comité, lo que hace es realizar un reglamento interno de seguridad del trabajo, que incluye estos acápites. Este es el primer documento que se genera, el cual debe ser comunicado a todos los trabajadores, debe ser expuesto, todos los trabajadores y los empleadores deben tener conocimiento de este documento. No es un documento que se hace y se guarda, es un documento que se hace y se comunica por todos lados. Acuérdense eso es importantísimo. ¿Ok? Sigamos. Muy bien. Acá viene un tema interesantísimo que tiene que ver con la responsabilidad. ¿Ya? Y acá voy a detener un poquito, porque es importante que lo entiendan. La responsabilidad. Tenemos, le decíamos, el empleador y el trabajador. El empleador tiene obligación de capacitarte, muy bien, tiene la obligación de proteger a su trabajador. Tiene que darle los empleos suficientes, digamos, si es una de salud en esta época de COVID, tiene que darle los EPPs, tiene que darle la capacitación, tiene que procurar los descansos de guardia, etcétera, etcétera, etcétera. Protege. ¿Muy bien? Le da un protocolo para que trabaje, ¿no? Si, digamos, un trabajador, vamos a poner el ejemplo de enfermera. Si a enfermera le dicen, ¿sabes qué, enfermera? Vas a irte al área de COVID. Te vas a ir a hacer tu triaje. Y ella, por ejemplo, ¿no? La mandan de un día para otro, no la capacitan, no le dan EPP, la tienen haciendo turnos de 24 o más horas, incluso, y esta trabajadora se enferma, ¿sí ves? Hace una enfermedad profesional, se enferma por COVID, el comité investiga el origen de esta enfermedad, se da cuenta, se ha ocurrido porque no le han capacitado, no le han dado EPPs, le han hecho turnos muy grandes, la señora está cansada, nadie le ha ayudado, ¿me entiendes? Entonces la responsabilidad total de todo este hecho cae en manos del empleador, porque ha incumplido las normas, ¿ok? Incumplido las normas de la ley. Caso contrario, si el trabajador ha recibido capacitación, han cumplido con él, darle su protección, su descanso, todo, pero él no ha cumplido no ha hecho caso, o ha hecho caso omiso, mejor dicho, de estas indicaciones, ha hecho lo que ha querido, no se ha puesto bien el EPP, ha agarrado turnos de otros compañeros adicionales, no fue a las capacitaciones, ¿me entiendes? O no atendió, y ocurre que se enferma, entonces la responsabilidad ya no es tanto el empleador, porque el empleador cumplió, y también sería el trabajador. Pero acá viene la ley. La ley dice bien claro que en todo caso que ocurra un daño a un trabajador, en cualquier caso que ocurra un daño al trabajador dentro de la jornada laboral, siempre el empleador tendrá responsabilidad sobre ese tema. Siempre. No es que yo ya te capacité, ya te di, ya te dije, y tú es tu culpa, no hiciste caso. No, está bien, será culpa del trabajador, pero igual el empleador siempre tiene responsabilidad. No será una responsabilidad tan grande legalmente hablando como aquel que incumplió, pero tiene responsabilidad. Eso que quede claro. Esa fue toda la explicación. Siguiente, ¿no? La adecuación del trabajador se refiere, tomando el mismo ejemplo de la enfermera que fue a COVID, ¿no? Tuvo COVID por trabajar.
digamos que esta enfermera tuvo que ser hospitalizada, ¿no? Y terminó como que un poquito mal de sus pulmones, ¿no? Si ella sale de alta del hospital, cumple su aislamiento y regresa al trabajo, no deben ponerla otra vez en el mismo sitio. O sea, ella ya quedó vulnerable, tienen que trasladarla a otra actividad, ya no a un área COVID, a otro lado, ¿ok? Ya, pero entonces pero la enfermera, no, pues me convenía ser guardia porque me ganaba más dinero, necesito esa entrada para pagar unas cuentas. Ya está bien, pero lo que dice la ley es que te van a transferir a otra área de menor riesgo para ti, ¿no? En menor riesgo para ti, sin que esto perjudique tu remuneración o categoría. Es decir, tú eres enfermera y te mandan, por ejemplo, un puesto administrativo, ¿no? A ti te pagan, inclusive guardias, todo, te van a seguir pagando igual, pero en otro puesto. No te perjudicas. No te perjudicas. Es lo que es lo que dice la ley. ¿Ok? No te perjudicas. Es obligación del trabajador proteger a su trabajador. Muy bien. Hablábamos nosotros qué pasaría si el empleador no cumplió. Si el empleador no cumplió con capacitar, dotar de PPs, dar un protocolo adecuado al trabajador y el trabajador se enferma, o peor todavía, puede, digamos que muere, exagerando ya, muere, entonces el empleador puede recibir condena penal de cárcel por ese tipo de, por esa situación. No menos de 5 ni mayor de 10. O sea, puede irse a la cárcel por haber cometido esta negligencia en su responsabilidad. ¿Me entiendes? Una negligencia en su responsabilidad. Pero si el empleador cumplió con el protocolo, dio los EPPs, dio todo, y igual el trabajador por su propia responsabilidad sale mal, ¿no? De repente también se muere, ya no tendría responsabilidad penal el empleador. Ya no se iría a la cárcel. Por ese motivo, no iría a la cárcel. ¿Se entiende? No iría a la cárcel, es lo único que le exime. Sigamos avanzando. Ya. Y acá viene un tema interesante, ¿no? Que son los exámenes médicos de tipo profesional. A grandes rasgos les voy a explicar la diferencia, porque hay confusiones en este tema. ¿Ya? Nosotros, los trabajadores de ordinario, tenemos un seguro social, el de salud. El de salud, que nos descuentan el 12%, etcétera, ¿no? Está dedicado a crear un fondo nuestro propio personal para tratar enfermedades comunes, es decir, un resfrío común, una apendicitis, o de repente caminaste por la calle y te caíste y te rompiste un hueso, o un cáncer, o sea, enfermedades que no tengan relación con el trabajo. Eso que quede claro, no tengan relación con el trabajo. ¿Ok? Ya. Entonces, acá hay otro tema. ¿Qué hacemos? ¿Quién nos trata las enfermedades relacionadas con el trabajo? Claro, porque usted me está diciendo que, por ejemplo, si yo me caí en el trabajo y me rompí un hueso, no es igual a que yo me caí en la calle y me rompí un hueso. No es igual, porque uno ocurrió en el trabajo, es un accidente laboral, y el otro ocurrió en la calle, es un accidente común. ¿Está bien? Es un accidente común. El accidente común te cubre salud. La enfermedad común te cubre salud. En la enfermedad profesional y accidente laboral, salud no te cubre. No tienes. Por eso existe lo que se llama el seguro complementario de riesgo del trabajador o seguro complementario. ¿Por qué ese complementario? Porque complementa el otro seguro. El otro seguro que era ordinario, de enfermedades comunes, lo complementa para que haya un fondo de atención en enfermedades profesionales y, ¿no?, accidentes laborales. Este seguro complementario lo compra el empleador para sus trabajadores y no le cuesta nada al trabajador. Al trabajador no le descuentan nada de su seguro complementario. No le descuentan. ¿Con quién se puede contratar un seguro complementario?
con un montón de entidades, no necesariamente salud, pero en salud también vende seguro complementario. O sea, tú puedes comprar el seguro complementario de salud más el seguro ordinario, te atienden en salud por ambos motivos sin ningún problema. ¿Está bien? Ya, listo. Lo que te dice la ley entonces es que tiene que haber, aparte de este seguro complementario, tiene que haber una sección de medicina ocupacional que se encarga de ver lo que son los chequeos médicos y en general todo lo que tenga que ver con salud del trabajador. Acá te indica por ley que debe haber por lo menos dos exámenes médicos obligatorios. Uno es el de ingreso. No es el examen normal que te hace salud cada 2 años para ver cómo te encuentras, que es un chequeo general. El examen ocupacional es más dirigido, va de acuerdo a la labor que realizas. ¿Ya? Eso es el examen ocupacional. Entonces, el examen ocupacional se realiza al ingreso del trabajador a la empresa, a la institución, y de ahí se repite cada 2 años, obligatoriamente. Si el trabajo es de riesgo, se podría negociar para que sea cada año. ¿Está bien? Un seguimiento anual. Pero generalmente es cada 2 años. Cuando uno rompe vínculos con una empresa, es decir, se despide de la empresa, puede ocurrir 2 cosas. Puede ser que no es necesario, no te obliga la ley a que hagas un examen de salida, pero te recomienda que lo hagas. ¿Por qué? Porque si un trabajador uno le hace un examen y sale en buenas condiciones, y más adelante pues, se enferma o cualquier cosa y comienza a hablar, pedir, tranquilamente el examen de salida le puede proteger al empleador diciendo, bueno, hicimos tu examen y saliste muy bien. O sea, después de eso ya no creo que sea producto del trabajo de la empresa. No sé, lo sirve proteger. Por eso le conviene, a pesar que no es obligatorio, le conviene al empleador hacer un trabajo de salida del trabajador. Sigamos. Hasta ahí, espero que todo bien, chicos. Acá tocamos un tema importantísimo, ¿no? Que es motivo de inspección de SONAFIL, por ejemplo, que son los IPER-C. El IPER-C es una matriz de control de riesgo. Lo que hacemos nosotros es identificar el riesgo laboral, ¿no? Y ponerle solución o recomendar soluciones. Por ejemplo, si encontramos dentro de tu centro de salud, encontramos un hueco en medio de un pasillo, ese es un riesgo laboral. ¿El riesgo de qué? De que la gente tropiece, no sé, ese es el riesgo, ¿no? ¿Qué consecuencia trae? Caiga, ¿y cuál sería el daño? Una fractura o un golpe, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es, mediante este documento IPER-C, identificamos el riesgo, identificamos el daño, la consecuencia, ¿no? Y damos la recomendación del caso para disminuir o terminar con ese daño. Por ejemplo, en este caso del hueco, diríamos, ¿sabes qué? Debemos tapiar el hueco, ¿no? O sea, lo cerramos. Vuelvo a insistir, este trabajo no es de salud. Este trabajo lo hace el Comité de Salud y Seguridad del Trabajo, que está conformado por diversos tipos de trabajadores y empleadores. No son necesariamente de salud. Podría ser, pero no es necesario. Es un tema del Ministerio de Trabajo. ¿Ok? Este documento IPER-C es importantísimo para identificación de riesgo laboral. Acá se reclama cómo se soluciona, un ejemplo, como se llena, no es motivo, porque la verdad que es toda una clase para explicar, es un taller. Ya, debemos acordarnos que para todas estas evaluaciones debemos contar ya ¿con qué? Con la tecnología. Todos tienen celulares, pueden usar WhatsApp, pueden usar aplicativos específicos, tienen plataformas digitales con las cuales se agregan documentos, etcétera. Tienen, ¿no? Bancos de datos, pueden usar hasta los drones para llegar a sitios inaccesibles normalmente y ver cómo están las cosas ahí, ¿no? Y también podemos simular a través de las máquinas situaciones de riesgo para evaluar el comportamiento de los trabajadores ante situaciones de riesgo o exposición. ¿Ya? Acá tenemos la salud ocupacional que les he hablado a ustedes, ¿no? Que se encargan en la parte, si bien es cierto, el Comité de Salud y Seguridad del Trabajo no
es necesariamente conformado por personal de salud, o sea, no tienen que ser expertos en salud, son personas, básicamente te piden dos requisitos: primero, que tengas 18, sea mayor de edad, y segundo, que sepa leer y escribir. Es suficiente para que estés en un comité de salud, seguridad. ¿Ok? Ya. Pero salud ocupacional es otro tema. Salud ocupacional sí está manejado por profesionales calificados que tienen la especialidad de medicina ocupacional. Ellos sí son profesionales, ¿no? Muy bien, sigamos, ¿no? Estos profesionales de salud y seguridad de medicina ocupacional se encargan de vigilar la salud de los trabajadores, vigilar las condiciones medioambientales del trabajo, ¿no? También asesoran, capacitan, informan y difunden cosas de salud en el trabajo, hacen seguimiento a las personas que han resultado dañadas en un accidente o una enfermedad laboral, las siguen, ¿no? Y también actúan como intermediarias entre quienes, entre los seguros, que son los que van a pagar los beneficios de los trabajadores que han tenido problemas, ¿ya? Y el otro son los, y con el empleador. O sea, no es la empresa directo con el seguro, no. Acá es el trabajo, el medicina ocupacional se encarga de mediar entre ambos. ¿Ok? Listo. Sigamos. La medicina ocupacional, ¿qué más hace? Tiene ese tema. Acuérdense, cuando una persona está enfermo, ¿de o tiene licencia por maternidad, licencia por enfermedad, lo que fuera, ellos lo que se encargan es verificar realmente si está justificado o no esas licencias. No el de personal, el que ve eso es el de salud ocupacional. ¿Está bien? Y también a través de los exámenes que se han realizado, como les dije, los exámenes ocupacionales, genera lo que se llama certificación de aptitud psicofísica. Es un documento que después del examen médico genera, es decir, te dan un certificado cuando tú eres trabajador, después de darte un examen y decir, bueno, fulanita tal es apta para que sea enfermera en área COVID, ¿me entiendes? Ellos son los que te dan ese certificado, medicina ocupacional, que pertenece al servicio de salud y seguridad de trabajo de cualquier profesión, ¿no? De cualquier lugar. Bien. Otra labor que hacen los de medicina ocupacional son, se encargan de ver la carga laboral de los trabajadores, ¿no? Se encarga de ver si el horario es correcto a cumplir, si es necesario un cambio de tareas, si es necesario incluso un cambio de lugar de trabajo, ¿no? El disenso, que básicamente es, y lo pongo como ejemplo, llega un trabajador que le han sacado la uña, ¿no? Y el médico que lo ha tratado le ha dicho que solamente le va a dar 3 días de descanso. Entonces llega ese descanso y dice, mira, este trabajador le han dado 3 días de descanso por una uña, no puse el zapato, es imposible que en 3 días esté bien, que necesita por lo menos una semana, y le dan una semana. Eso se llama disenso. O lo contrario, que al trabajador le han sacado la uña y le dicen, tienes un mes de descanso. Entonces el medicina ocupacional ve esto y dice, no, por una uña solamente son 7 días. Y regula eso. Esa es potestad de ellos. Sigamos. Lo que evaluamos acá, en esta parte, es la incapacidad en general. La incapacidad tiene 2 temas. Tiene una incapacidad temporal y una incapacidad permanente. La incapacidad temporal se refiere a por un problema profesional o un problema común, ¿no? Una contingencia profesional común. Si es un temporal con una contingencia común, se debe a 2 tipos: el accidente no laboral o una enfermedad común. ¿Está bien? Si es una contingencia profesional, incluye un accidente laboral y una enfermedad profesional. En esta parte, cuando es debido a contingencias profesionales, lo maneja ¿qué? El seguro complementario. Si es temporal, hay una contingencia común, lo maneja tu seguro normal de salud, que por ejemplo es salud. Si fuera una incapacidad permanente, sea laboral o común, ¿ya? Acá igual, te genera 4 tipos de incapacidades, ¿no? Permanentes. La incapacidad permanente parcial, la total, la gran invalidez y la absoluta, que significa estos 2 últimas, el gran retiro del trabajador de su labor, ¿cierto? Le corresponde sus beneficios.
Acá tenemos lo que es, ¿no?, la incapacidad laboral, que tiene dos componentes también cuando es temporal permanente. Es la incapacidad laboral por pérdida de salud, o sea, la persona está prácticamente, no puede realizar trabajo, ni incluso está afectado en su vida diaria, ¿ya? Mientras para el trabajo es solamente afecta para su trabajo, no puede realizar ese trabajo, pero puede tener una vida diaria normal, casi normal, es lo que te está diciendo, ¿ya? Acá tenemos las situaciones, ¿no?, en las cuales se protege al trabajador. Lo que se pide es un trabajador autocapacitado, un trabajador incapacitado y un trabajador que regresa al trabajo, ¿no? De todo lugar vamos a ver eso más adelante en esta exposición. Los grupos de riesgo, según las normatividades vigentes, son, aunque esto se ha modificado en esta ley que tenemos escritas, los actuales son estos, ¿no? Personas mayores de 65 años, con hipertensión arterial no controlada, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer. Estas personas se consideran vulnerables para efectos de lo que es estado de emergencia. ¿Por qué son vulnerables? Por una sencilla razón, ¿ya? Son vulnerables porque no tienen su capacidad de respuesta inmunológica, no es normal, es torpe. Por eso ellos, ante la agresión del virus, no van a poder reaccionar bien. Probablemente son los que hagan peores casos de enfermedad, casos más severos. Y acá tocamos el tema que nos interesa, el estado de emergencia. Nosotros sabemos que en marzo, el 15 de marzo, se dio el primer decreto del estado de emergencia por 15 días, se acordarán ustedes. Por 15 días por productos del COVID, ¿ya? Muy bien. Estos 15 días después comenzaron a ser 15 días más, ¿se acuerdan? Hasta, ¿no?, que salió el decreto supremo, ¿no?, 0820, acá está, donde ya programó 90 días desde junio hasta septiembre. Eso lo dio a principios de junio. ¿Se acordarán? Ya dijo, ¿sabes qué? Los 15 días no funcionan. Nos vamos hasta septiembre. Y ahorita estamos en eso. Estamos en estado de emergencia hasta septiembre. ¿Lo extenderán, no lo extenderán? No sabemos, ¿ya? Debemos considerar, ¿no?, que la SUNAFIL se apoya en esta ley, que es una ley general de inspección al trabajo, ¿ya? Vamos a ver más adelante eso. Que es básicamente la labor de SUNAFIL. Vamos a ver más adelante. Y acá viene SUNAFIL. Este es el tema que quería llegar, ¿ya? ¿Qué hace SUNAFIL? ¿Qué es SUNAFIL? SUNAFIL es Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Fiscalización laboral. ¿Ok? Es una entidad pública, ¿no?, registrada por el Estado peruano, que lo que quiere hacer es vigilar que se cumplan el respeto a los derechos de los trabajadores, ¿no? Ver que las condiciones del trabajador sean adecuadas para el desarrollo de su trabajo, ¿no? De esa manera, mira que las empresas, entidades, sean públicas o privadas, ¿no?, sean formales y sean productivas, ¿ok? A través de la ley 29981 fue creada en 2013, ¿no?, y pertenece al Ministerio de Trabajo. Por eso le decía, toda esta posición no es de salud, tiene que ver con el Ministerio de Trabajo. El SUNAFIL ha hecho una serie de intervenciones, lo digo bien, ¿no? Y como se ve ustedes, SUNAFIL tiene bastantes dependencias a nivel nacional, de cobertura nacional. ¿Qué es lo que hace SUNAFIL? Como hemos dicho, promueve, fiscaliza y supervisa el cumplimiento de normas sociolaborales y seguridad y salud en el trabajo, lo que estamos hablando, en beneficio de los trabajadores de la manera más adecuada para lograr condiciones de trabajo. Muy bien. Lo que ellos desean como visión es una ciudadanía altamente empleable, protegida en sus derechos laborales, que se desenvuelve en un entorno que contribuye al desarrollo sostenible e inclusivo, el cual garantiza el empleo digno, productivo, la práctica de relaciones laborales armoniosas y de responsabilidad social. Es decir, lo que ellos buscan, ¿ya? Proteger al trabajador
mediante la supervisión de la formalización y productividad correcta de las empresas. Eso creo que quedó muy claro. Dentro de ese objetivo, ellos tienen una serie de funciones. La primera función es supervisar el cumplimiento de la normatividad sociolaboral, ejecutando las funciones de fiscalización en el ámbito de su competencia. Ojo, cumplimiento de la normatividad sociolaboral, la primera función. Aprobar políticas institucionales en materia de inspección de trabajo. Ellos lo que hacen es inspeccionar los trabajos. ¿Ok? Ya. Otro, según la experiencia anterior de supervisión, ¿no? Ellos pueden formular y proponer disposiciones legislativas con respecto al trabajo, ¿no? Vigilan el cumplimiento de las normas legales, ¿ok? Imponen sanciones establecidas por el incumplimiento de las normas sociales. O sea, ellos pueden sancionar, pueden multar generalmente, y quién sabe si cerrar hasta las empresas que incumplan con todas las normativas vigentes, ¿no? Otro más es fomentar y brindar el apoyo para la realización de actividades de promoción de las labores sociolaborales, así como el desarrollo de funciones inspectivas. O sea, ellos lo que pretenden es fomentar, apoyan, ¿no? Asesoran para que se cumpla esto en diferentes instancias a nivel nacional, ¿no? También prestan orientación y asistencia técnica especializada dentro de su ámbito de competencia. Ejercen facultad de ejecución coactiva, es decir, retrospectivamente, con respecto a las sanciones impuestas y su competencia, ¿ya? Vigilan el cumplimiento de las normas legales, ¿no? De las normas reglamentarias, convencionales y las condiciones contractuales en el régimen laboral. O sea, uno puede, si a ti te contratan para algo y no están cumpliendo contigo, tú te quedas en una fila. Por ejemplo, tú dices, te voy a contratar para que trabajes de 8 a 2 de la tarde. Y de repente te pago tanto. Dices, muy bien, bueno, me va a pagar 2.000 soles, digamos, me va a quedar de 8 a 2. Bueno, ya, voy. Y de repente el dueño de la empresa, no te quedas hasta las 2 de la tarde, quiere que te quedes hasta las 3, hasta las 4, hasta las 5, hasta las 6, por el mismo sueldo. Si te vas, se molesta. Entonces, ¿qué haces tú? Incumplimiento de contrato. ¿Con quién te quejas? Con SUNAFIL. ¿Ok? Eso que te está diciendo, ¿no? Suscribir convenio de gestión con gobiernos regionales, bueno, sabemos, ¿no? Y otros, el famoso otros que le pidan a SUNAFIL, ¿no? Muy bien. Vamos a ver qué pasa con el SUNAFIL durante el estado de emergencia, ¿no? El SUNAFIL informó, la primera medida es, antes SUNAFIL hacía la vigilancia a través de una manera presencial, como casi todo, ¿no? E informó apenas se inauguró el estado de emergencia que la SUNAFIL va a seguir funcionando, pero todo va a ser ahora a través de manera virtual. Eso es lo primero, ¿ya? Y acá tienes la modalidad para que lo hagas. En la página web de SUNAFIL hay un ítem para que tú hagas la denuncia virtual, ¿ya? En la denuncia virtual debes poner el número RUC y la razón social de la empresa, el régimen laboral privado a la que se va a denunciar, ¿ya? Y esta denuncia va a ser atendida por inspectores de acuerdo a la naturaleza de la lesión o, mejor dicho, de infracción que tú estés verificando. Muy bien. También SUNAFIL ha abierto una línea gratuita de consultas, ahí está el número, que puede hacer en materia de sociolaboral y seguridad salud en el trabajo, para orientación, ¿ya? Básicamente es para orientación, ¿ya? Todos los temas que tienen que ver con salud y seguridad en el trabajo en épocas de COVID, ¿no? También existe una plataforma digital donde tú puedes dejar preguntas que te pueden responder en tu página web, ¿ya? Y sin embargo, al final, como dice SUNAFIL, hace un llamado a los trabajadores para que con un marcado espíritu solidario brinden tranquilidad y facilidades, en el caso a sus trabajadores, cumpliendo con la ley, etc. O sea, ellos siempre preocupados de lo que es
el trabajador. Acá está lo que es el protocolo para las inspecciones de trabajo durante esta emergencia de la SUNAFIL. ¿No? En primer lugar, lo que damos nosotros. Los inspectores lo que van a hacer es ejercerán sus funciones de manera virtual para brindar asesoría y prevención a los trabajadores y empleadores. Lo primero, virtual. Priorizarán el ejercicio de sus facultades en caso de accidente de trabajo, seguido de muerte, despidos arbitrarios, entre otros. O sea, los primeros casos que van a ser atendidos van a ser estos. Accidente de trabajo, seguido de muerte, despidos arbitrarios y otros. Los primeros que van a ver SUNAFIL, lo que va a intervenir. ¿Ya? Existe un protocolo sobre ejercicio de función inspectiva para ellos mismos, para que la propia SUNAFIL funcione, ¿no? Y que este protocolo es de ámbito nacional, ¿no? Pueden aplicar todos en dependencia, etc. ¿No? Acá es hincapié en lo que es la modalidad virtual, ¿no? Ellos dicen que van a usar todas las tecnologías de su información, sea teléfonos, correos electrónicos, videollamadas, WhatsApp, etcétera, orientación, todo para seguir con sus funciones. ¿Ya? Y acá hace hincapié que el labor que va a realizar se va a centrar en accidentes de trabajo, seguidos de muerte, despidos arbitrarios, verificación de trabajadores que se encuentren laborando en bienes y servicios no esenciales o en actividades no autorizadas. Ajá. Aplicación del trabajo remoto en personas mayores de 60 años, así como aquellas personas que tengan riesgo de salud, y por el otorgamiento de licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior cuando las labores que hizo trabajadores no sea compatible con el trabajo remoto. Acuérdense esta cosa. La norma también señala que en caso de que se advierta que los centros de trabajo prestan servicios y actividades no permitidas, estos deben ser comunicados a la fuerza pública, o sea, para que intervenga la policía. Ustedes han visto seguramente, cuando ocurrió épocas de los primeros momentos de la pandemia, que salió una notición de intervinieron un call center, que no me acuerdo en qué zona fue, que un call center donde entró un representante del municipio con la policía y lo desactivó inmediatamente, o sea, interviene la policía, ¿ok? Dice acá, la norma señala que en casos donde se advierta los centros de trabajo prestan servicios de actividades no permitidas, estos deben ser comunicados a la fuerza pública. Muy bien. El protocolo también pide cuáles son las modalidades de actuación introspectiva, visita inspectiva, comparecencia de esta infracción. Eso es todo, y esto ha sido reciente, 24 de marzo, bueno, no reciente, fue el 24 de marzo, surgió todas estas normatividades. Acá tiene la página web de la SUNAFIL, ¿no? Acá te explica, ¿no? cómo son los avisos, y acá vemos, entendido ya lo que la SUNAFIL se dedicaba a hacer, debemos ver ahorita qué es lo que va a supervisar. Ya, vamos a ver qué va a supervisar. Lo que va a supervisar es todo aquello que esté contenido en este plan de vigilancia. Vamos a ver los grandes rasgos que es este plan de vigilancia. El plan de vigilancia, bueno, obviamente tenemos que tomar en cuenta estas medidas fundamentales. La SUNAFIL también va a verificar esto, ¿ya? Tiene que tener en cuenta esto, que ya creo que sabemos tratar, os dejo esto. Acá está el resumen ministerial que tiene que ver con el lineamiento de vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19, ¿ya? Y incluye estos ítems: limpieza y desinfección del centro de trabajo, evaluación del estado de salud del trabajador, lavado y desinfección, sensibilización, prevención de contagio, medidas preventivas, medidas de protección personal, vigilancia y salud del trabajador. Muy bien, sigamos. Acá tenemos, en cuanto a limpieza, acá te está diciendo el resumen, ¿no? Que dentro del plan que va a supervisar la SUNAFIL, es que el trabajador, la cuestión de limpieza y saneamiento ambiental corresponde específicamente, es responsabilidad de quién, del empleador. El empleador tiene que darse cuenta, no solo debe preocuparse de la limpieza, que es sacar el polvito, pues de una manera, ¿no? Sino también de la descontaminación, ¿no? Que es remover los patógenos de la zona, los microorganismos, por no decir virus, ¿no? Esta desinfección tiene sus momentos, o sea, desinfecciones según amerite, de bajo nivel, nivel intermedio, alto nivel. ¿Ya? Por ejemplo, sería una de bajo nivel si son pasadizos, que no son muy transitados, escaleras, qué sé yo.
Si hay un nivel intermedio en zonas donde se reúne la gente, que puede ser de repente un comedor por ahí, o una sala de conferencias, o algún sitio donde hay una oficina, ¿no? Alto nivel ya será donde haya pacientes COVID, ¿no? Ya son hospitales, laboratorios. Ese es uno. Dos, otra cosa que va a haber en una FIL, que es la evaluación de condiciones del trabajador al regreso, ¿ya? Al regreso. En primer lugar, acuérdense que había dos, en esa época de COVID, había dos tipos de población. Una población, ¿no?, que estaba aislada porque tenía el COVID positivo y tenía, o era sospechoso por tener síntomas de COVID sin prueba. Y el otro grupo son los casos que están en cuarentena. Los cuarentenas son aquellos que son personas vulnerables, que se explicó cuál es, o personal normal, o personas normales sin criterios de ¿cómo se dice?, de riesgo, pero que están en su casa, no han sido contagiados de COVID. Entonces, el que cuando levantan la cuarentena, lo que está diciendo es que el trabajador debe retornar a su labor, pero que bajo ciertas condiciones, las condiciones que ha puesto la ley. El SUNAFIL va a encargarse de verificar que se cumplen esas condiciones. ¿Ya? Verificar que se cumplen esas condiciones. La principal condición es, antes de que ingrese cada trabajador que está en cuarentena, ¿no?, debe de aplicarse una ficha sintomatológica, que es como una declaración jurada. ¿Ya? Segundo, tiene que haber pruebas de temperatura corporal, tiene un seguimiento de temperatura corporal al ingreso a todo centro de trabajo. Eso también depende del empleador. Tercero, la aplicación de pruebas serológicas. Ellos dicen que las personas que tienen un riesgo alto, muy alto, ¿no es cierto?, moderado, ¿no?, tienen que realizarse pruebas serológicas o moleculares antes de regresar al trabajo. ¿Está bien? Antes de regresar al trabajo. Todas estas pruebas corren a cargo del empleador, no del trabajador. Si el empleador te dice, bueno, cuando regreses tienes que traer un certificado médico con tu prueba de que no tienes nada, no, no es así. Tú no tienes que traer, el empleador tiene que contratar la prueba y hacerte a ti el examen, es lo que dice la ley. Porque es interés del empleador que su trabajador esté sano, que no contagie, ¿me entienden? Últimamente se está viendo al revés. Los empleadores están diciendo que el trabajador traiga su prueba. No, error. Infracción contra la ley. ¿Se puede comunicar a SUNAFIL? Sí, porque está reglamentado. Yo puedo decir, la empresa está pidiendo que todos los trabajadores hagan sus propias pruebas. No, eso no se hace. Multa para la empresa, así de simple. ¿Ya? Listo. Acá dice bien claro, los costos generados de la evaluación de la conciencia de salud es asumido por el empleador. ¿Ok? Muy bien. Y todo esto está a cargo de quién? Del profesional de salud, del servicio de salud seguridad del trabajo, o sea, el de medicina ocupacional. El de medicina ocupacional es el único que dice quién va a regresar al trabajo y quién no. Esto no depende del jefe personal ni del jefe de la empresa, eso depende del de medicina ocupacional de la institución. ¿Ya? Listo. Si en caso que se haya hecho una evaluación a este personal y salga con un caso sospechoso, ¿qué se hace? Se aplica ficha epidemiológica, ¿cierto? Se aplica la prueba molecular serológica si conviene, ¿no? Se identifica algún caso si estuviera en su domicilio y se comunica a la autoridad de salud pues su jurisdicción para el seguimiento de casos correspondiente. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Hasta ahí está claro, ¿no? Les estoy dando, como ven ustedes, chicos, les estoy dando la ley tal cual. No me estoy inventando nada. La cosa está clarísima. Otra cosa que está contemplada en el plan, que el SUNAFIL te pide que cumplas, es el lavado de desinfección de manos obligatorios. Es decir, el empleador se va a preocupar de tener que caños operativos, ¿no?, con sus respectivas agua, ¿no?, su jabón gel, su jabón líquido, más las toallas, ¿no? Eso se preocupa. También, ¿qué más se preocupa? De tener puntos de desinfección, que son los famosos alcoholes gel, los puestos de alcohol, lo cual sean fácilmente accesibles para que uno se juegue las manos. ¿Está bien? Esas dos cosas te obligan a este punto. Acá tienen por si acaso las minitas de cómo se usa.
¿no? Les queda, todos son del Ministerio de Salud, no hay nada que me he inventado, etc. Este cuarto punto habla de sensibilización de la prevención de contagios en el trabajo. ¿Qué significa eso? Que el empleador se va a preocupar, no, mejor dicho, que el personal de medicina ocupacional se va a preocupar de que todo el trabajador tenga la información pertinente sobre lo que es el coronavirus y sus medidas de protección. ¿A través de qué? De carteles, paneles, a través de, si tienen televisores, videos continuos, ¿me entiendes? Todo lo que se puede utilizar para mandar esa información, que se utilice. ¿Ya? Va a exponer cómo es una medida de prevención mediante el uso de lavado de manos, toser, receta de higiene al toser, el uso de las mascarillas, ¿no? Es obligatorio. Por el tipo de EPP que se utiliza, depende mucho del tipo de riesgo que uno va a tener. ¿Ya? Tiene que sensibilizar a las personas sobre la importancia de reportarse si que detectar algún síntoma compatible con COVID. ¿Ya? Tiene que resolver las preguntas, educar siempre de manera preventiva, ¿no? Y otra cosa que debe preocuparse mucho es evitar la estigmatización del paciente. Es decir, muchas veces un paciente cae como COVID y el resto lo aparta como si fuera una persona indeseable en el grupo, ¿no? O sea, no debe ocurrir. Esa persona, si ya volvió al trabajo, porque ya no tiene por qué contagiar, ya no contagia a nadie. Entonces no tiene por qué ser discriminada. Muy bien. En el punto 5 tenemos medidas de aplicación colectiva que tienen que ver más que todo con el medio ambiente. ¿Qué tiene que ver con el medio ambiente? La renovación de aire cíclico, ¿no es cierto? Ambientes adecuados, ventilados, distanciamiento, tiene que haber mínimo 1 metro entre las personas, mínimo, además del uso de mascarilla, ¿no? Y tomar en cuenta que la desinfección será de acuerdo y el distanciamiento igual a los lugares de áreas comunes. ¿Ya? Todas las medidas tienen que continuar hasta que el Estado levante el estado de emergencia nacional, ¿ok? De manera definitiva. Sigamos, ¿no? Acá te hace hincapié también que si tuvieran que surgir reuniones de carácter laboral, tienen que ser necesariamente vía virtual, ¿no? Vía Zoom, definitivamente, vía Zoom. ¿Ok? Muy bien. Si un trabajador tuviera más exposición que otros, por ejemplo, que atiende ventanillas al público, qué sé yo, esa persona tiene que contar no solamente con el EPP normal, sino tiene que contar con medios de protección adicional, como pantallas, cabinas, etcétera. Mientras más barreras entre tú y el virus, mejor. ¿Ya? Acá dice que las personas tuvieran que descansar, ¿no? En época de COVID tendría que ver en camas, con una distancia no menor a 1,5 metros, ¿no? Tiene que preocuparse que haya áreas de desinfección, entrar y salir de los sitios. Otra cosa importante es evitar la aglomeración durante la entrada y salida de los centros de trabajo, por eso se pide el escalonamiento a la entrada y salida de trabajo de los horarios de entrada y salida, ¿no? Y otra cosa también que cabe en este punto es que toda persona tiene conocimiento dónde puede encontrar y dejar sus EPPs, dónde puede recolectar y dejar sus EPP, ¿no? Muy bien. Las medidas de protección personal se refieren más que todo al uso de EPPs, ¿no? Ya. Vigilancia de salud de trabajadores COVID. Como hablábamos nosotros, es una actividad permanente. Y cuando el trabajador ya volvió, una de las principales medidas es el control de temperatura al ingreso y a la salida de la empresa. Este control de temperatura idealmente tiene que estar registrado. Y este registro debe constar en el Ministerio de Salud Ocupacional. ¿Ya? Muy bien. Si una persona tuviera más de 38 grados centígrados, ¿no? Esa persona debe ser evaluada por el médico ocupacional de la empresa o de la enfermera que estuviera ahí. Muy bien. Si un trabajador tuviera un muy alto grado de exposición al COVID, lo que se hace es entonces que este trabajador va a hacer, además de tomarse temperatura de entrada y salida, también a media jornada. Si un trabajador se sintiera mal, en cualquier momento de la jornada debe interrumpir su labor y retirarse. Es lo que dice acá, retirarse. ¿Ya? Previa realización de su ficha molecular, una ficha, si tuviera una prueba serológica,
¿no? Y si saliera positivo, se indica a los, se comunica a los centros informativos de MINSA, ¿no? Muy bien, sigamos. La vigilancia y la exposición de otros factores de riesgo, hemos visto, acuérdense, no solo es COVID, también el SUNAFIL se preocupa de lo que es otras labores, por ejemplo, está bien, ya hacemos distanciamiento, todo, pero hablamos de un factor muy importante que es el ergonómico, o sea, todo debe estar a la altura de tu cuerpo postural. Tú cuando trabajes debes trabajar de la manera más cómoda posible, evitando posturas deformantes, evitando sobreesfuerzo de la luz, tiene ruido, etcétera. Eso también es vigilado por salud, por medicina ocupacional, a través de también el Comité de Salud sobre el Trabajo. ¿Ya? Muy bien. Hablamos del plan de prevención que estamos conversando, que es el que tenemos, ¿no? Tenemos que tomar en consideración a las personas que son discapacitadas, o sea, no se les puede dar unas normas tal cual, iguales que el resto, ¿ya? Ellos necesitan otro tipo de orientaciones. Y tenemos también esta parte que es importante, por eso le he subrayado. Este punto dice, en caso de presentarse un brote en el centro de trabajo, la autoridad sanitaria correspondiente, ojo, la autoridad sanitaria correspondiente, está hablando del Servicio de Medicina Ocupacional o de Seguridad Social de Trabajo, comunica de forma inmediata a la SUNAFIL, ¿no?, a disponer lo que dice el artículo 15, hizo modificaciones sobre el cierre o paralización inmediata de labores. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, como pasó en varios ministerios, en el Ministerio de Trabajo mismo, ¿no? Hicieron estas pruebas rápidas y detectaron, pues, que igual que que pasó en el Poder Judicial, que más del 50% de las personas estaban infectadas con el virus. Si eso fue así, entonces inmediatamente se comunica a SUNAFIL y SUNAFIL decretó el cierre de ese local, se acordarán, y todos entran a cuarentena, el local mismo entra a cuarentena. Es lo que se está diciendo. Si en tu centro, por ejemplo, había 20 personas, yo tuve una situación de una colega que hicieron en su centro de salud, había 20 trabajadores, hicieron prueba rápida, 7 salieron positivos, o sea, prácticamente el 30%. Eso definitivamente tiene que darle cuenta de su salud, y seguramente su salud dirá, bueno, 7 de 20 es el 30%, es un tercio. Probablemente cerremos el local, ¿no?, para que entre en cuarentena. Eso es lo que te está diciendo la ley, y acá viene directamente eso. Otro temita que es interesante acotar acá es la presencia de los profesionales de salud, de salud ocupacional en las diferentes empresas. Nosotros decíamos que para el Departamento de Salud Ocupacional tiene que tener profesionales de salud categorizados como tales, capacitados como tales, registrados como profesionales de salud ocupacional. ¿Está bien? Ya. Básicamente es los que se encargan de eso son los médicos ocupacionales y enfermera ocupacional. ¿Puede haber odontólogo ocupacional? Puede haber ginecólogo ocupacional, ginecólogo obstetricia ocupacional, puede haber técnica ocupacional, podría ser, esos cursos, todo, no hay ningún problema. Pero nunca relevarían el puesto del médico y del enfermero ocupacional. O sea, ¿y cómo aparece este tema? Ya. Cuando hay una empresa ya de hasta 20 trabajadores, hasta 100 trabajadores, ya, la enfermera ocupacional está presente como único profesional permanente en esa empresa. Pero ella no se va a encargar de poner ampollas solamente, no. Ella, la medicina ocupacional, se encarga de ver todos los aspectos de salud. Puede ser salud ambiental, ¿entiende? Puede ver las normas, lo que hablamos de la junta. O sea, no es un trabajo solamente de atención directa a un paciente. Tiene muchas aristas, como he dicho antes. El médico ocupacional aparece como una persona permanente en una empresa cuando la empresa llega a más de 100 trabajadores. ¿Ok? Cuando llega a más de 100 trabajadores, entonces ahí tenemos ya la presencia permanente de un médico ocupacional. ¿Ok?
Muy bien. Sigamos. Sigamos, chicos. Ahorita. Muy bien. Para mayores luces, les voy a dejar a ustedes acá, en esta lámina siguiente, cómo desarrollar su plan paso a paso. Ese está en el anexo 4. Paso a paso, cómo se hace un plan de vigilancia, prevención y control de COVID, que debe estar en todos sus centros de salud. Así de simple. ¿Ya? Paso a paso. Bastante claro. Muy bien. En esta parte de la charla, ¿no?, vamos a hablarles sobre lo que es procedimientos obligatorios para el riesgo de comprobación de trabajo. ¿Ya? ¿Ya? Procedimientos obligatorios para el riesgo de trabajo. ¿Ok? Avancemos. Nosotros teníamos estas famosas, un poquito controvertidas leyes, ya, el resumen ministerial, disculpen, donde especificaban quiénes eran las personas vulnerables, que ya hablamos de qué trataba, ¿no? Hubo al principio de los 60 años modificatorios, acá están decir ustedes, ¿ya? Como decíamos, el mismo documento anterior no solo nos hablaba del plan, sino también nos permitía saber cómo vamos a hacer para regresar al trabajo. Este es un tema delicado que también ve la SUNAFIL, como les dije, ¿no? Ustedes vieron lo que está con la ley. Dice, el proceso de regreso al trabajo, ¿quiénes son los que regresan al trabajo de primera instancia? Son los que estuvieron en cuarentena. Es decir, los que estuvieron en cuarentena y que no presentan ni presentaron sintomatología COVID, ni fueron casos sospechosos o positivos de COVID, y que pertenecen a un centro de trabajo que no ha continuado sus funciones. ¿Está bien? Esos son los que regresan, acuérdense. Los que han estado en cuarentena, básicamente. ¿Ok? Ya. Acá hablan de los que han estado ya en aislamiento, ¿no? En los aislamientos y han sido casos leves, como les dije, son 14 días calendarios a partir del inicio de los síntomas, o, si no hubiera habido síntomas, a partir de la fecha de prueba que le han hecho y no se ve positivo, ¿no? Pasados los 14 días de aislamiento y la persona no ha tenido síntomas, entonces se procede a la alta clínica, ¿no? Alta clínica o alta epidemiológica, también dice, o alta epidemiológica, que no especifica la norma, pero supone que si ha sido el seguimiento telefónico, el alta también es telefónica. O sea, yo te voy a decir a ti, ya estás listo, ya cumpliste, chao, puedes irte. Desgraciadamente las empresas están pidiendo certificados que no se están dando a nadie. ¿Ya? No te obliga la ley a dar un certificado de alta a nadie. ¿Ok? Ya, por eso está generándose ese vacío. Y en todo caso, como les dije, si las empresas están tan interesadas en saber que tenga un papelito de alta o de cualquier cosa, o que estás bien, entonces son las mismas empresas las que tienen que gestionar eso, ¿no? A través de sus servicios de salud y seguridad de trabajo, a través de la medicina ocupacional. Ellos son los encargados. ¿Ok? Ya. Otra cosa interesante que te dice lo de incorporación al trabajo, que es supervisado por SUNAFIL, es que si tú tienes posibilidades o has estado haciendo trabajo remoto sin ningún problema, debes continuar haciendo trabajo remoto. Debes seguir con el trabajo remoto. No debes, bajo ningún concepto, retornar. Si tú puedes seguir trabajando desde tu casa bien, ¿no?, sin necesidad de trabajo, sigue en tu casa trabajando. Es lo que está diciendo. Esa es la primera opción. ¿Ok? Ya. Digamos que no, que es necesario que tú vayas. Ya. Si es necesario que tú vayas, la empresa, el empleador tiene que hacerse cargo absolutamente de todos los medios para tu seguridad. O sea, de la cuestión ambiental, tiene que hacerte pruebas, tiene que darte tu EPP, todo según riesgo, etcétera. Tiene que reducir tu horario, etcétera. Y también tiene que evaluar la posibilidad de que hagas una función mixta, es decir, que vayas, por decirte,
una vez a la semana y el resto del tiempo sea labor virtual. ¿Ok? Eso también te dice. Sigamos. Bien. Consideraciones para revisión y reforzamiento del trabajo. ¿Ok? Ya. ¿Qué consideraciones vamos a ver? ¿Ya? Vamos a ver. Ya. Si un trabajador, este es para casos especiales, tenía una labor muy específica, pues vamos a hablar, y de riesgo, a ver, ¿cómo decirte? Por ejemplo, era un trabajador que se dedicaba a tomar tomografía, por decir algo, ¿ya? Pero imagínate, estaba cuántos meses que no tomó radiografía, o sea, se ha quedado en pánico, ¿no? O sea, es un aparato complejo que no lo está usando, uno se olvida si no utiliza las cosas. Entonces no es cuestión de que automáticamente levanten y automáticamente vayas a trabajar y ya. No, no es así, sino tiene que haber un previo reentrenamiento para hacer un recordaris de cómo se trabajaba antes, porque esa habilidad se pierde. Las habilidades que no utilizas se pierden, es lo que está diciendo, ¿ya? Es obligación del trabajador reentrenarte del empleador. Y acá están los riesgos que hemos hablado, ¿no? También están contemplados acá. Está bien. Hasta ahí todo bien. Vamos avanzando un poquito más, casi ya para terminar. Dice, ¿ya? El decreto legislativo 1505 complementa, es otro más que se añade a lo que es la ley de seguridad del trabajo, que la SUNAFIL va a tener que inspeccionar, ¿no? ¿De qué trata? ¿No? Habla sobre las medidas, ¿no? Las medidas extraordinarias que se van a tomar para asegurar el retorno gradual de los servidores civiles a prestar servicios a los usuarios de labores, ¿no? Se desarrollen con conciencia y seguridad, garantizando su derecho a la vida, a la salud, los sociales, etc. ¿Ya? Vamos usando. Estas medidas temporales, ¿ya? Escuchen bien, porque esto es interesante. Las medidas temporales rigen hasta el 31 de diciembre de 2020, es decir, todo el año fiscal 2020, este año, ¿no? Estas medidas temporales se aplican tal cual, a rajatabla, ¿ya? ¿Y cuáles son estas? Yo las he resumido para que ustedes puedan mirarlas mejor. La primera, como les dije a ustedes, haciendo hincapié a esto, realizar trabajo remoto en lo posible. ¿Está bien? En lo posible. O sea, si uno puede trabajar remotamente en su casa, que siga haciéndolo, que siga haciéndolo. Y si no pudiera ser y tuviera que haber un trabajo presencial, entonces igual, dice yo, que tienes que privilegiar ¿qué? La modalidad presencial y mixta. O sea, tiene que haber una modalidad mixta, que es la prestación de servicio presencial, algunos días presencial y otros días remoto. Esa es también la segunda opción que te pone. El APTB habla de incluso que si tú tenías una máquina a tu disposición, un equipo informático que era de tu propiedad, o sea, te habían asignado una computadora en trabajo, tú agarrabas y lo utilizabas, ¿ya? Tú la agarrabas y lo utilizabas. Acá dice que te la puedes llevar. Te la puedes llevar en calidad de préstamo para que sigas trabajando en tu casa. ¿Vale? Pues dice acá, profesional informático, como préstamo, trabajo remoto. Reducir la jornada laboral, sí. Ya, no puedes trabajar hasta las 5 o 6 de la tarde, te permite, dice que disminuyas esa carga. Para ello tienes que modificar el área de trabajo. ¿Ya? Acá, como dije, establecer una asistencia laboral, etcétera, proporcionar medio de transporte. Hay empresas que tienen la posibilidad de contratar ómnibus, vans, lo que sea, que hacen una ruta y van recogiendo trabajadores por el camino para evitar justamente la exposición de estos trabajadores, ¿no? en medios de transporte público, ¿no? Otra obligación es que los equipos de protección, los EPPs, según el riesgo de exposición que tengan estas personas en su trabajo, deben ser otorgadas por el trabajador, por el empleador, ¿no? De acuerdo a qué elementos específicos del MINS. ¿Ya? Por último, vigilancia de los trabajadores conforme a la actividad inicial que ya hemos visto.
Ya. Acá te hace hincapié también este mismo centro que dice que es responsabilidad del empleador que hay ambientes saludables, en el sentido que eviten la propagación de restos de residuos biológicos, de riesgos biológicos del virus, ¿no? De cuarentena, ¿ya? Que tenemos que tomar consideración a los discapacitados en estos temas también, ¿ya? Y que otra vez, repitiendo un poco, dicen que las reuniones virtuales, las reuniones con el personal deben ser de carácter virtual, en lo posible. Y deben cumplirse, o sea, si tú cuando hiciste tu planificación de salud y seguridad de trabajo, pusiste 4, llegaste a hacer una, tocaba este mes otra, pero el problema es que estamos en pandemia, no podemos juntar, tienes que cumplir tu programación. Agarras y creas, por ejemplo, así un video múltiple, ¿no? Se tiene que continuar, no puedes parar, ¿ya? En la fecha que quedaba. Muy bien. Acá viene un tema interesantito para ustedes. Hablábamos nosotros que había el personal que estaba en aislamiento y la persona que estaban en cuarentena. La persona que está en aislamiento son las personas enfermas. Las personas enfermas, o sea, con presencia de infectadas o enfermas, con presencia de COVID, no recuperan las horas que han estado enfermos. O sea, los 15 días que han estado enfermos, o el tiempo que está enfermo, no se recupera, no tienes que pagárselo al empleador. ¿Se entendió? No tienes que pagárselo al empleador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Las personas que están bien, no tienen mayor problema de salud, ¿no? Y han salido de la cuarentena, ellos y les han estado pagando su sueldo normalmente, o sea, les han pagado por un trabajo no realizado, ellos tienen que devolver esas horas, tienen que devolverlas. ¿Cómo las van a devolver? Hay varias modalidades, pero siempre las modalidades que existan tienen que ser por mutuo acuerdo entre el trabajador y la empresa. O sea, no puede ser impuesta por el empleador. No puede ser impuesta por el empleador. Siempre ponerse de acuerdo y poner qué es lo que uno desea. ¿Okay? Ya. A ver, ¿cómo recupero yo las horas entonces? Hay muchas formas de recuperar. ¿Ya? Una forma de recuperar, por ejemplo, y acá dicen que puedes recuperar estas horas, este tiempo que te han pagado y que no lo has trabajado, puedes recuperarla hasta durante todo el próximo año 2021. O sea, tienes un montón de tiempo para recuperar. ¿Qué puedes hacer? Porque tú dices, yo quiero quedarme una hora diaria. Ya, puedes recuperar tu hora. Te dirás, no, ¿sabes qué? Yo quiero quedarme un turno adicional la semana. Ya. Otro dirá, ¿sabe qué? Yo quiero entregar mis vacaciones a cuenta de ese tiempo que le debo. Ya no os hago vacaciones, ustedes tomen ese tiempo, no debo nada. Perfecto. ¿No? O si no, puede decir, yo me encargo yo he hecho cursos, he hecho diplomados como este, o sea, de tantas horas, quiero que me descuenten de las horas que no he trabajado y me han pagado. Ok. ¿Me entienden? Ese tipo, o sea, todo tiene que ponerse ustedes de acuerdo con el empleador. El empleador no puede obligarlos a nada. No puede obligar, ni siquiera decir, bueno, tú estás mal, te voy a tomar estos días como vacaciones, tampoco. Porque no cumple el criterio de vacaciones. El criterio de vacaciones significa libertad de tiempo y libertad de desplazamiento a cualquier lado. ¿Tenemos libertad de tiempo? Probablemente sí. De desplazamiento, definitivamente no. ¿Ya? Y por eso es el tema que les ha tocado ahorita. ¿Ya? Todo es negociable. ¿Ok? Todo es negociable. Sigamos, chicos. Y la verdad, hemos corrido, mira, son 10 minutos antes, hemos corrido, vale, en esta posición para ustedes. Espero que les haya quedado claro, ¿ya? Para este tema. Si tuvieran alguna inquietud, encantado de contestarles. Unas palabras finales sería: hemos visto lo que es salud y seguridad del trabajo y todas las normatividades que se van a añadir a esto,
¿ya? Todas las actividades que se van a añadir a esto, ¿ok? Todas las actividades que se van a añadir a esto. El tema es que, que un empleador nos cuide, nos protege, nos capacite, nos da el EPP, los ambientes los vuelva, qué sé yo, útiles, que sean protegidos, ¿no? Un buen medio ambiente. No es que el empleado sea buena gente, no es que, bueno, mi jefe, no es que me está haciendo el favor de poner un seguro complementario, no. Acá es una obligación del empleador darte esa protección, es su obligación. Eso que te quede claro, es su obligación, no es si tú quieres, es su obligación cumplir contigo, ¿me entiendes? Es su obligación cumplir contigo, ¿ya? Porque hay consecuencias, de que van desde multas hasta cárcel, como hemos visto. El problema de nosotros como trabajadores es que no conocemos nuestros derechos. Por eso les dije, nosotros sí, es cierto, vemos que no cumplen las empresas con nuestros contratos, que nos quieren despedir en medio de la pandemia, que nos aumentan carga laboral, que no estaba en nuestras responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? ¿Quién nos va a defender? Nos va a defender SUNAFIL. SUNAFIL existe para eso. Por eso les he dado a ustedes estos datos y la razón de ser. Les he dado a ustedes los fundamentos para que ustedes puedan hacer los reclamos pertinentes. Y no tengan miedo de reclamar, porque piensen una cosa. Si tú estás en un sitio donde no es formal, no te respetan, no te protegen, no les importas, es mejor que vayas saliendo de ahí. Haces tu denuncia y te fugas. Porque así debe ser. Bueno, con estas palabras finales, yo quiero despedirme de ustedes. Les agradezco la disposición que han tenido conmigo.